principal invitado y vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que le dé toda la sabiduría y todo el entendimiento al hermano que va a llevar la palabra hoy. Padre, en esta noche venimos dándote gracias por otro día más que nos regala, poniéndonos en ti, Señor, nuestra oración. Espíritu Santo de Dios, que seas tú obrando, hablando por la boca del hermano pastor. En este momento lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú lo guíes, para que tú le des toda la palabra y que nosotros, todos los que estamos y los que se vayan uniendo, entendamos que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para entender de esta palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, y bendita tu misericordia, bendito por todo lo que nos provee, Señor, cada día, cada mañana por despertarnos. Señor, te damos gracias y te pedimos que esta plataforma se vayan multiplicando cada día más, Señor. Te pido, Padre, por el hermano Pastor Max, que es el que va a llevar la palabra, Señor, que le des todo el discernimiento para que pueda explicarnos, que de su boca salgan palabras, que seas tú poniéndoselas y que nosotros los que estamos aquí entendamos lo que Él nos está explicando, Señor, que en esta hora, Espíritu Santo, es para ti que estás entre nosotros. Padre, en este momento yo te pido que todos los que están pongamos atención en este momento. Voy a leer un versículo de en Corintios 3:17. Dice, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vos, otro santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio, en este siglo hágase simple para ser sabio. Amén. En este momento doy la palabra al hermano Max para que Amén. para que lleve la palabra. Amén. Amén. Gracias, hermana Abigail. Le saludamos a la belleza esa que tiene la gorrita rosada. Se llama Gisela. Y saludamos a la hermana Miriam, a toda su familia, a la hermana, creo que la hermana Lorena, la que está conectada. Hermana Gisela. Amén, amén. Amén. Saludamos a la hermana Lorena o a la hermana Rubí Lang y a su familia, a todos los que están ahí con ella. La hermana Abigail, la saludamos. Hermana Sandra Ulloa también y a toda su familia y bendecimos a cada uno de los que estamos aquí. Bueno, vamos a aprovechar, decían allá en el mundo, ¿verdad? Que entre menos éramos, nos tocaba más pastel. Cuando se llegaba la hora de la reunión y la quinceañera o la boda y no llegaban los invitados, bueno, nos tocó más pastel porque somos menos. Entonces vamos a aprovechar el tiempo. Y anoche hablábamos un poco de la oración. Definitivamente sí necesitamos pedirle a Dios que nos haga, no sé cómo sería la palabra exactamente, si comprender o que nos revele o que nos alumbre los ojos. Bájale a tu micrófono, precioso, si oímos el eco. Que Dios nos haga comprender o que lo haga realidad en nosotros, no sé, en nuestro interior.
lo que en realidad, quién es Él en verdad y quiénes somos nosotros en Él. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, al orar, decíamos ayer, al ver eso sí es cierto, sí nosotros podemos pedir, pero ¿cuándo llegaría el momento de nosotros pedir lo que nosotros creemos que necesitamos si en realidad agotásemos todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance? ¿Qué sería lo que nos falta? Si Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, si ya Dios nos bendijo, es un hecho, no es una promesa. Una promesa es de las que están en Apocalipsis. Hay promesas que todavía no se cumplen, pero hay promesas que ya se cumplieron. Y la promesa más grande, la más grande de todas que podía Dios haber prometido, era enviar a su Hijo para redimir a la creación. Y ya lo hizo. Entonces, al venir Cristo a morir, también ya Cristo murió y también ya Cristo resucitó y también ya Cristo volvió al cielo y está sentado a la diestra del Padre por la eternidad. También Cristo ya es el sumo sacerdote que está continuamente intercediendo por usted y por mí día y noche. Ya el Espíritu Santo vino, era una promesa que se le hizo a Abraham allá en Génesis 12, creo. Dios le prometió a Abraham que a través de su simiente iba a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya está aquí. Entonces, ya con eso, imagínense, ya Cristo ya vino. Cristo ya murió. Cristo ya resucitó. Cristo ya volvió al cielo. Cristo ya se sentó a la diestra. Cristo ya lavó nuestros pecados. Cristo ya está intercediendo por nosotros. Cristo ya envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está aquí en la tierra. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Entonces, ¿podríamos agotar nosotros los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance? Es una pregunta. ¿Alguien al oír esto, doy por sentado que me entienden y que entienden lo que le digo? ¿Cuántos recursos ha puesto Dios a nuestro alcance, en nuestras manos ya? ¿Cuántos recursos nos ha entregado Dios? ¿A quién le pregunto? ¿Quién me quiere contestar? La hermana Lorena, que anda aterrizando apenas de su luna de miel, ¿verdad? Gloria a Dios que la pasó bien. Lo que oímos, pasó muy buen tiempo, gloria a Dios. Hermana Lorena, ¿nos escucha? Sí. Amén. Si ya Dios nos dio a Cristo, ya Cristo nos redimió, ya Cristo volvió al cielo, ya todo lo que dije anteriormente. ¿Cuántos recursos, hermana Lorena, habrá puesto Dios a nuestra disposición? Pues todo. Todos, muy bien. Ok, gracias. Estamos, hermana Abigail, ¿está de acuerdo en lo que dijo la hermana Lorena? Y ya solo falta la venida de nuevo de Él, que ya lo estamos esperando Ok, para que se muy bien. cumpla. Muy bien. Bueno, notemos, la venida es otra cosa, pero los recursos que tenemos, que ya Dios nos dio, hermana Miriam, ¿cuánto faltaría o cuánto faltará? Amén. Si- Amén. ¿Cuánto faltará que Dios nos entregue en las manos, hermana? Si ya Dios nos dio a Cristo, ¿cuánto faltará de que Dios nos dé? Ya nada. Ya nada. Gracias. Amén. No, no sé, hermana Shanira, ¿tú qué dices? O hermano Ángel, cualquiera de los dos que quisiera contestar. O hermana Sandra o hermana Gisela. Nada. ¿Ok? Amén. Amén. Y Cristo es nuestra plenitud. Entonces,
cualquier cosa que pudiésemos necesitar, ya Dios nos la dio en Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué seguimos orando por algo que ya Dios nos dio? ¿Por qué seguimos clamando por algo que ya Dios hizo? ¿Por qué seguimos nosotros, diríamos, hasta cierto punto reclamando por algo que ya está en nuestras manos? ¿Qué ha sucedido entonces? Ayer les preguntaba, ¿quién nos enseñó a orar y qué nos enseñaron a orar? Y yo creo que eso ha sido uno de los puntos en los cuales habrá que recapitular o recapacitar y cambiar lo que sea necesario. Les decía también, les mencionaba que en el caso de los antiguos, cuando Dios habló, cuando Dios envió el diluvio, no lo hizo por petición de Noé. ¿Se recuerdan que Noé fue el que entró en el arca con sus hijos, su esposa y sus nueras? ¿Ok? Pero Dios no envió el diluvio por petición de Noé. Al contrario, Dios escogió a Noé y lo llamó y le explicó, mira, voy a hacer tal y tal cosa. Esto no se ha visto, Noé. Quiero que hagas tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y no vemos a Noé diciéndole al Señor, bueno, Señor, pero ¿y si no te sale como tú dijiste? Y dice la Biblia, nos da a entender que Noé estuvo construyendo el arca 120 años. Y 120 años estuvo predicando que iba a llover. Por supuesto que es de imaginar que la gente se burlaba de él porque nunca habían visto llover. Y lo que Noé estaba construyendo nunca se había construido. Entonces, imagínense, Dios le habla a Noé y dice, ¿sabes qué? De aquí a poco voy a hacer llover. Y se puso Noé a correr para hacer el arca. Y no la termino, Señor, todavía. Y tal vez Noé terminó el arca antes de tiempo. Tal vez Noé terminó el arca mucho antes, porque para cuando los animales vinieron a Noé, se llevó tiempo. Y para cuando todos entraron al arca, se llevó mucho tiempo. ¿Ok? Y no vemos que Noé empiece a dudar y a preguntar, oye, ¿y será cierto que Dios va a hacer esto? Señor, fíjate que necesito que me confirmes que vas a hacer llover. Y nosotros, Dios nos ha dicho que todo lo tenemos de Él y todos los días le preguntamos, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿y será que yo me equivoqué? ¿Será que yo no? Por eso le digo, es necesario realizar que lo que Dios ya hizo ya está hecho. Ya no tenemos que pedirlo. Ya no tenemos que estar orando y orando y orando y orando y orando y orando. Fíjense que cuando se trata de salvación, una de las cosas que dice la palabra es que Dios no quiere que ninguno perezca. Lo leíamos el otro día, no me acuerdo quién compartió de eso, que leía en Pedro, que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, vamos a ver entonces rapidito. Abran sus Biblias en Hechos 2. Vamos a estar leyendo en Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5, Lucas 6, 12, Marcos 11, 25, Lucas 21, 36. Perdón, empecemos con Lucas 6, 12. Alguien que tenga Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12, por favor. Hermana Shanira, yo sé que siempre está allí. Hermano Víctor, listos con la Biblia. Hermana Lorena, hermana Miriam, sé que la hermana Abigail está puesta.
Entonces, versículo 12 del capítulo 6. 6:12, perdón. Capítulo 6, versículo 12. Dice, no se vende. No. Lucas 6:12. ¿Lo leo? Sí, por favor. Lucas 6:12. Dice que Jesús se fue a una montaña a orar y pasó toda la noche en oración con Dios, y en la mañana siguiente llamó a sus discípulos para elegir a 12 de ellos, quienes llamó apóstoles. Amén. Gracias. Sí. ¿Lo encontraste, hermana Gisela? ¿Sí? ¿No lo lees también? Léelo. 6:12. 6:12. Sí. 12. Dice, bueno, y esto. En aquellos días, él fue al monte a orar de somesanos. No es eso. Sí, ese es. Ese que leyó la hermana En Shani. aquel día, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y el 13. ¿Mm? Y el 13. El 13. Sí. Mm. Te da problemas tu Biblia. Mm. Bueno, pero ya la hermana Shani ahí lo leyó. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Gracias, hermana Lorena, hermana Gisela, hermana Shanira. Gracias. Entonces, vemos, dice, en aquellos días que el Señor Jesús pasó toda una noche orando a Dios. Apaga su micrófono, preciosa. Sí, mucha distorsión. Y cuando llegó el día siguiente, entonces, ¿qué pasó entonces esa noche de oración? Pues, ¿qué creen ustedes que sucedió? ¿Ah? ¿Qué sucedió esa noche de oración? O sea, ¿qué oración habrá sido en realidad? Si al día siguiente, cuando llamó a los discípulos, recordemos que lo seguía una multitud. Era una multitud la que seguía al Señor ya para estos días. Ya para ese entonces, ya él traía un gran séquito de discípulos. Ya no eran solo 12, no eran 100, no eran 500, eran miles. Eran miles de discípulos los que ya lo seguían. ¿Okay? Entonces, ¿qué oraría el Señor? ¿Qué pasaría en realidad? ¿Quién sería el que habló esa noche? ¿O el Señor Jesús o el Padre? Hermana Abigail, ¿qué cree usted? ¿De dónde sacó el Señor 12 nombres específicos, 12 personas específicas de entre una multitud? Ya pongámosle, de entre mil personas, escoger a 12 por nombre. Fue Dios. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesús oró toda la noche, pero no para pedir, sino para oír. Y esto es muy importante, mis amados hermanos. Es muy, muy importante en la oración. Yo sé que siempre lo estoy diciendo y a veces espero no caerles mal, pero necesitamos llegar a ese punto donde mejor nosotros lleguemos a estar en silencio sin acordarnos de
de la mascota, de los frijoles, sin acordarnos de papá, sin acordarnos de mamá, sino solamente esperar a que Dios nos hable. Les mencionaba aquel día que llegaron los sabios, o lo que llaman la tradición los Reyes Magos, y le preguntaron a Herodes. Y Herodes les pregunta a los ancianos y dice que toda la ciudad se conmovió, toda Jerusalén. Todos los habitantes dijeron, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo es que estos saben esto y nosotros no? ¿Por qué los ancianos y los sumos sacerdotes del templo de Jehová no percibieron, no se apercataron del tiempo cumplido de Dios para enviar a su Mesías? ¿Por qué? Porque estaban muy ocupados ofreciendo sus sacrificios, viviendo sus vidas, haciendo sus riquezas, pero no escuchando a Dios. Los magos o los sabios dejaron su tierra, sus ocupaciones, tal vez aún sus familias, hicieron un viaje, no sé desde dónde, pues ya que venían del oriente, habrán venido desde muy lejos, por lo menos se habrán llevado sus 6 meses, porque dice que cuando se fueron, pasaron 2 años cuando Herodes los note, y Belén está a un día de camino de Jerusalén. Un día de camino. Y ellos fueron de Jerusalén a Belén a buscar al Señor Jesús y lo encontraron. Pero pasaron 2 años. Herodes les dio 2 años después de que ellos llegaron con él, porque ya para cuando llegaron ya Jesús había nacido. Ya cuando llegaron a ver al Señor, ya el niño ya estaba en su casa. Ya no estaba en el pesebre, estaba en la casa. Dice la Biblia, estaba en la casa con su madre. Ya no estaba en el pesebre. Entonces, ellos dejaron todo y oyeron atentamente, y porque oyeron atentamente, pudieron ver la estrella. Apliquémoslo a nosotros. De todas las oraciones que hemos hecho en el último mes, ¿cuántas veces hemos oído las instrucciones de Dios acerca de lo que le estamos pidiendo? Hermano Víctor, hermana Miriam. Hermano Víctor, ¿habrás oído al Señor dando instrucciones acerca de tu oración en el último mes? No, hermano. No te sientas mal. Tampoco yo. ¿Verdad? No, soy sincero. Hasta hoy estoy escuchando instrucciones precisas acerca de mi vida, de oración. Estoy recibiendo respuestas, y no estoy recibiendo respuestas a mi petición financiera. No estoy recibiendo respuesta a mi petición ministerial. Estoy recibiendo instrucciones acerca de la vida que debo de vivir, el compromiso que debo de cumplir, la misión que debo de llevar a cabo porque la pusieron en mis manos, de cómo llevarla a cabo, fíjense. Yo le pido, Señor, mira, es más, mire, mis manos, gracias al Señor, últimamente he sentido mejoría porque ya casi no tenía tacto, ya casi no tenía sensibilidad. Y he orado en el nombre de Jesús, te vas hormigueo, te vas a adormecimiento, y no se va. Dejé de preocuparme y, Señor, muéstrame
a Cristo. Y yo sé que les dije que Hechos, ¿verdad? Pero si ustedes lo leen, ustedes la otra semana los tocamos. ¿Por qué? Y yo le digo, Señor, ¿por qué es tanto el énfasis? ¿Por qué hay tanta urgencia dentro de mí? ¿Por qué pones esa urgencia? Y no deja de venir las palabras, porque después de aquí solo queda la eternidad. Está establecido, dice la carta a los Hebreos, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Ok? Entonces, mis amados, una vez que muramos, todo lo que logremos aquí, ¿en qué aprovechará? No lo podemos meter al cielo. Lo único que entrará al cielo con nosotros serán nuestras obras en el Espíritu. Y el Espíritu lo que nos mueve a hacer es para la gloria de Dios. Dos porciones, una que leímos anoche y otra que le voy a citar ahorita. Y dice, bueno, también lo citamos anoche y también la hermana lo mencionaba el lunes. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué versículo tan poderoso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué será deleitarnos verdaderamente en Jehová? La hermana Gisela dice confiar. Le pregunto algo. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros, dígame con toda sinceridad, estoy seguro que más de alguno, en sus oraciones le pide a Dios que tome venganza de sus enemigos? La hermana de Miguel dice que no. Bueno. Yo. Sí, hermano. No de tus enemigos, sino de los enemigos de Dios. Sí, sí, así es. Ahí ¿Sí también le le pido al Señor, sí, sí le pido. Y le pido también, bueno, a veces, yo lo que le digo, Señor, yo sé que tú no me dejarás avergonzado. A tus hijos no. ¿Ves? Sí, ¿Ves que ahí va tu conveniencia personal? sí, así es. No, Soy estamos egoísta. hablando, no, Ah, exacto, no estamos hablando de nuestra sí, conveniencia. No, Señor, no me vas a sí. ver avergonzado. Véngate de tus enemigos. No, te estás pidiendo venganza para ti. Estamos pidiendo venganza para nosotros. Y no te sientas Ujú. mal. Qué bueno que Sí, eres sí, honesto. También yo he caminado por el mismo camino, hermano. Excepto que sí. ahora me interesa más que Dios se venga de... Por ejemplo, mira, yo le soy honesto. Hay muchas cosas que en mi vida considero que están incompletas. Claro que me gustaría lograrlas. Claro que me gustaría verlas cumplidas. Pero he llegado a esta realización porque el Señor ha estado dándole y dándole duro en mi corazón. Si no las cumplo, si no las logro alcanzar, no importa. Lo que quiero es que Cristo sea formado en mí. Y Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. En la oración les decía, Apocalipsis, a las iglesias, el Señor no llega con ellos y les dice, yo sé que has padecido por mi nombre, no has negado mi nombre, has soportado, has padecido, pero tengo contra ti, le dice. No viene y le dice, hola, ¿cómo estás? Al ángel de Éfeso. Pastor de la iglesia de Éfeso, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿No estás desanimado? ¿Todo te ha ido bien? Dime, ¿quién te ha ofendido? ¿Cuántos te han faltado al respeto? Dime, ¿quiénes no creen en ti, hijo? No llega así. El Señor no llega con las iglesias, y eso hace 2000 años.
El Señor no llega a ver, ay, a ver, ¿cuántos, cómo empiezan los cultos hoy, hermano Víctor, hermana Abigail, hermana Miriam, hermana Lorena, hermana Sandra, si usted va a las reuniones, ¿cómo empiezan los cultos? Hermano, gloria a Dios, Dios está aquí, mire, y no importa cómo usted se siente en este día, quiero que sepa que Dios está aquí para bendecirle y que Dios está, estoy seguro que Dios le va a dar la respuesta, mire, y usted alábelo. Así empiezan los cultos. Cuando el culto debe empezar, y aquel que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así debiera empezar un culto. Un culto no debiera empezar, ay hermano, y no importa, aunque seamos poquitos, gloria a Dios, estamos los que debemos de estar. Amén. ¿Qué tiene eso que ver con alabar a Dios? Y que se acabó el Señor, digo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy. Bueno, si vienen más, pues gloria. Y si no, bueno, hermano, vamos a gozarnos. Y va de él. Y cuando pienso en lo mucho que Dios hizo por mí, quiero danzar. Así empiezan los cultos. ¿Cómo empiezan los cultos? Vamos a leer, hermano, en los salmos. Aleluya, aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ninguno de los pelones que están ahí. Todos hemos andado en camino de pecadores. Todos nos hemos sentado en silla de escarnecedores. O sea, no hay el entendimiento. Bueno, pero nosotros tenemos la oportunidad. Entonces, cuando oremos, ¿cuántos oramos que el Señor cumpla sus propósitos? Mire, un hijo mío espiritual, enojadísimo con el pueblo de Israel, ahora en la guerra que hubo ahorita, con los palestinos y con Gaza y todo eso, y enojadísimo. Es que Israel está matando niños y que que el otro. Viejo, ¿tú qué piensas? Vienen los dos, viene Jevi y viene Héctor. Viejo, ¿tú qué piensas? Y bueno, quiero decirles que por mucho que quieran justificar al mundo, sigue siendo enemigo de Dios. Los descendientes de Ismael son enemigos de Israel. Si son enemigos de Israel, son enemigos de Dios. Te guste o no te guste, Héctor. Punto. Ay, viejo, no que viejo ni que nada. Eso es lo que dice la Biblia. Todo aquel que es enemigo de Israel es enemigo de Dios. Te guste o no te guste, le digo. No, pues sí es cierto. Entonces, ¿qué andamos nosotros? ¿Por qué vamos a pelear con Dios? Porque Dios tiene enemigos. Son enemigos porque no creen en Cristo y son enemigos porque desde los ancestros aborrecieron a su hermano Israel por ser el heredero de las promesas. Entonces, cuando oremos, que nuestra oración primaria, la principal, sea que Dios cumpla sus propósitos, que Dios lleve a cabo sus planes, que Dios cumpla en nosotros los plazos que Él ha predestinado. Porque dice Hechos que al ser humano Dios ya le prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ya ya están los linderos puestos. De aquí no vas a pasar, dice el Señor. Hasta aquí vas a llegar y más allá no vas a pasar. Entonces, ¿qué tanto me falta para yo llegar al final del camino que Dios ha prefijado para mí? No lo sé, no me lo ha dicho. Pero entonces, ¿qué me interesa? Que la carrera que me dieron para correr la termine con gozo. Que la termine y que haga lo que me mandaron a hacer y no me distraiga en lo que no me mandaron a hacer y me ponga a tratar de alcanzar lo que no me dieron y lo que Dios no me hubiese dado, en nada se compara con lo que Dios ya me dio. Bueno, lo aplico a usted. Todo lo que Dios le dio, hermano, supera, y note las palabras que siempre uso, porque procuro sacar las palabras que más sean explícitas. Dios
nos dio infinitamente sus bendiciones. Aquello que pensamos que Dios no nos dio, es insignificante comparado con todo lo que Dios ya nos entregó. ¿Por qué no lo vemos? Porque vamos caminando y en el camino lo vamos a ir viendo realizado. En el camino lo vamos a ir viendo que se va manifestando. Entonces, que nuestra oración, no le estoy diciendo que deje de pedir, no le estoy diciendo que ya no ore por lo que está orando. No, amén. Pero procuremos que nuestra oración sea centrada en la voluntad de Dios. Y decíamos anoche, ya con eso termino, 3 minutos más y ustedes opinan. El Padre Nuestro. Los primeros 4 puntos no tienen nada que ver con nuestras necesidades, no tienen nada que ver con las enfermedades, no tienen nada que ver con nuestras finanzas, no tienen nada que ver con nuestras familias, en lo absoluto. Dice Padre Nuestro, es la filiación que hay que reconocer. No es Dios, no es Señor, es Padre. Padre Nuestro, papá, aquí vengo. Estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y sí, le decía, sí, amén. No vamos a ser tan cortantes de que no se puede alabar a Dios. Amén. Pero no es todo. Porque Él les dijo a Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, ¿qué pasaba? Israel cantaba y danzaba, Jehová reina, Jehová viene, Jehová temible en loores, pero en realidad no le temían. Y les decía de Moisés, Dios le dice a Moisés, no me santificaste, Moisés, así que no vas a entrar a la tierra prometida. Pero Señor, que a mí no vas a entrar. Sube al monte. Y allá subió en el monte, dijo, ok, Moisésito, deme su espíritu porque hasta aquí llegó. Le hizo Dios, ok. Se desplomó el cuerpo de Moisés sin vida porque no santificó a Jehová. Y les decía que si Moisés se hubiera enojado, pero solamente le hubiera hablado a la roca, todo hubiera estado tranquilo. Pero Moisés se enojó y golpeó la roca. Siempre y cuando que Moisés no hubiese golpeado la roca, Moisés estaba libre. Porque Dios le dijo, háblale a la roca. Dios no le dijo, Moisés, no te vayas a enojar, mira, por favor, Moisésito, yo sé que tú te han tratado muy mal y no te hacen caso, pero pues no te vayas a enojar, hombre, mira. No, háblale a la roca y va a dar agua. Se enojó y la golpeó. Luego dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y medio le dimos un poquito. ¿Qué pasaría si el reino de Dios se establece en la tierra, hermanos? En el cielo nadie sale de su lugar sin permiso o sin una orden. Nadie dice nada que no tenga nada que ver con la paz y la excelencia y la majestad de Dios. Nadie. Si el reino de Dios estuviera en la tierra, mis amados hermanos, ahí sí no habría guerra, no habría pleitos, no habría hambres, no habría enfermedades, no habría sufrimientos, nada de eso existiera. Bueno, pero el reino de Dios está en usted y en mí. Si nosotros dejamos que ese reino fluya a nosotros, en nuestro derredor vamos a llevar la paz. Y aquel, porque lo dice Hechos, que los otros no se querían juntar con ellos. ¿Por qué? Porque el reino se movía en la iglesia. El rey de los cielos estaba reinando, ellos permitían que Cristo reinara y entonces los que temían se convertían y los otros que no se convertían temían y se apartaban. Hágase tu voluntad. Gloria a Dios. Ahí paro. Aportaciones, preguntas. Nadie. Yo no dejo de hablar, ustedes saben, pero
No quiero ser nada más llevarme todo el tiempo yo. Quiero que tengan la libertad de... Y si no están de acuerdo, amén, también díganme, hermano, yo no estoy de acuerdo con usted. Digo que, amén, no hay problema. Al tiempo el Señor se ocupará de convencer a todos y nos hará estar en el mismo sentir. Bueno, pregunta una vez más. ¿Nadie más? Yo pienso que la palabra de Dios dice que nosotros solo hay que dar gracias, porque todos nuestros problemas ya fueron resueltos. Solo hay que dar gracias por ese problema. No todo el tiempo va a estar. Como dice Padre nuestro, que estás en el cielo, como dice mi esposo, estás en el cielo. Él está en nosotros. Pero ¿por qué no miramos esas maravillas del reino de Dios? Porque nosotros no las hacemos. Porque nosotros no leemos, no caminamos con la palabra. ¿Y qué nos está diciendo el Señor esta noche? Leer y caminar con la palabra. Si Él dice que solo demos gracias, usted no se va a enfocar en el problema, sino usted inmediatamente le va a dictar su conciencia o su mente o su corazón. Pero la palabra de Dios dice que hay que dar gracias. Entonces, en aquel problema usted dice, no, Señor, gracias. Gracias, Señor. Y empezar a declarar las cosas que no son como si fuese. Para así podemos llamar el reino de Dios, o sea, vivir el reino de Dios que esté en nosotros, hacer lo que está en la palabra. Pero ¿por qué nosotros no caminamos así? No leemos. Y si leemos o nos acordamos cuando supuestamente vamos a evangelizar a alguien o hablarle a alguien de Dios. Si nosotros es que tenemos que caminar día a día con la palabra. Por ejemplo, dar gracias. Señor, gracias, qué lindo este día, maravilloso es Israel, el Señor Todopoderoso de Israel, grandes son tus obras. La obra más grande que Dios hizo fue a nosotros y a todas las cosas, el aire, el oxígeno, darle gracias. Si nosotros camináramos así, todo cambiaría, hermanos. Porque está en nosotros el poder de Dios, está en nuestra boca. Él mismo dice que en nuestra boca está la vida y la muerte, imagínense. En usted está profetizando de cuántos años va a morir usted y cómo va a morir. En usted está. Yo ya le dije al Señor, de viejita voy a morir, hablando de ti. Yo le creo, aunque mi cuerpo me diga todo lo contrario. Y yo no sé, yo sí voy a morir. Yo ya dije, y como dice, el Señor dice tu palabra, pues yo ya dije, voy a morir viejita, hablando tu palabra. Yo ya lo dije que se va a morir. Pero que mi cuerpo me diga todo lo contrario, estás desgastada, mira que me duele la muela, me duele el ojo, me duele la punta de la nariz, me duele la pestaña, o sea, es algo muy diferente. Si él mismo dijo que en la cruz él llevó nuestra dolencia y las enfermedades, si ya lo dijo, ¿por qué me tengo que preocupar por una enfermedad? Solo darle gracias, Señor, porque ese dolor hace tiempo tú sabías que iba a pasar esto y tú dices, tu palabra dice que tú ya lo llevaste. Así que te doy gracias que yo estoy sana. Aunque le duela, como está diciendo mi esposo, que él sentía esto y esto, ya no se enfocaba en eso, sino que se enfoca en el Señor, en alabar y glorificar el nombre del Señor. Y yo, algo que sí lo viví, fue que antes a mí se me olvidaban las cosas. Ay, Dios mío, ¿qué iba a hacer? Y empecé a declarar, nada se me olvida, nada se me olvida, nada se me olvida. Y en ese momento se me olvidó ir a traer porque tenía, trabajaba. Ay, y yo, ¿qué iba a hacer? Y ¡fum! Hermanos, no les miento. Aquella palabra que yo decía, nada se me va a olvidar en el nombre de Jesús, nada se me olvida, todo llevo, todos los cuadernos y todos los planes llevo, decía yo. Y esa vez se me olvidó
y sentí como la palabra que yo misma había declarado, como que se había entrado adentro y ¡fum! Como que activó en todo mi cuerpo una electricidad y nadie me lo había enseñado. Y yo por eso digo que las palabras, hermanas, tienen poder. Mejor démosle gracias a Dios por ese problema. Gracias, Señor, porque esta persona ya está cambiada, aunque usted vea todo lo contrario. Un día va a ser un giro que usted va a quedar así. ¿Cómo? Por ejemplo, podemos ver y mirar a la hermana Miriam. El hombre le dijo que ya no venía. En la oración que le dijo, él no se manda solo. Hicieron un acuerdo y él falló. Vamos a ver si eso es lo que Dios dice. Y empezamos a orarle, bueno, Señor, tú sabrás. Y siempre en la madrugada le decía, Señor, no te olvides de la hermana Miriam. Y ahí se lo regresó. ¿Y qué caso se manda solo, pues? Entonces, dale gracias, Señor, gracias. Si lo mandó, va a ser la obra completita. Las cosas se van a resolver cuando usted y yo confiemos y declaremos y vivamos la palabra, el reino. Somos nosotros que tenemos que vivir el reino de Dios. Nosotros, porque Él está en nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer que la palabra de Dios se active en nosotros y en los demás. Es como, ¿sabe cómo? Tal vez no se compara, pero para que me entienda. Es como usted se ponga un vestido blanco y camine los zapatitos blancos y va caminando y de repente hay un lodo, charco. Usted no va a querer pasar, ¿verdad? Porque se va a ensuciar. Los zapatitos blancos y el vestido. Pero usted dice, pero es que tengo que pasar por ahí. Entonces usted va a haber una energía dentro de usted que va a decir, no pase porque te vas a ensuciar. No hay lugar que no te ensucie. Andas algo blanco. Entonces, ese es el reino de Dios. Todo eso blanco bonito que anda usted, que camina en eso bonito, bien limpia, en esos zapatos y ese vestido elegante, bonito, y de repente mire el charco, pero usted dice, yo tengo que pasar, pero ahí dentro de usted le dice, no puedes pasar, porque te vas a ensuciar. Entonces usted tiene que tomar una decisión, o paso o me quedo. Y lo más correcto es que se quede, porque ¿cómo va a pasar ese charco? Usted se va a ensuciar. Y de remate se cae, se arrebala y en lo que se está levantando, se hace un desastre su vestido. Entonces, eso es vivir en la palabra de Dios. Dios mismo te va a decir, hermana, no hagas eso. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando la gente está mintiendo y usted dice, ay, dice, esta mujer de ahí viene, le voy a decir una mentirita para que se vaya y que no me siga molestando. Pero dentro, antes de que usted hable la mentira, hay algo que usted siente que le dice que no lo haga. Porque por muy chiquita, mentira es mentira y la mentira es del diablo. O es cuando usted quiere chismear, hay algo dentro de usted que le dice, ay no, y usted se siente mal, pero es el espíritu lo que anda adentro, el reino de Dios que no le quiere permitir que haga eso malo, sino que haga lo bueno. Cuando la palabra la leemos nosotros constantemente, el mismo Espíritu Santo de Dios le dice a uno cómo tenemos que caminar. Por eso el reino, como dice mi esposo, está en nosotros. Por eso es bueno aprender los versículos de la palabra, aprender los versículos. Miren esas personas, esos árabes, donde quiera que vayan, les agarra tal hora, ellos adoran al Señor. No les importa dónde estén, ahí lo adoran. Y los judíos lo exaltan y vieran qué tremendo, donde vayan y le dan gracias a Dios de todo, de todo, de todo. Esos son los que les digo yo, que yo aprendí a darle gracias para ir al baño. Ellos cuando van hacen una oración y tiene lógica para los intestinos. Empiezan a orar y darle gracias, Señor, gracias.
y empiezan a bendecir sus intestinos, su estómago. ¿Cuántas personas no van al baño con cáncer en el colon, cáncer en el estómago, tumores, enfermedades terribles, ¿verdad? Entonces, esa es mi participación. ¿Alguien más? Hermana Abigail, ¿para qué quiere hablar? Amén. Tengo una pregunta. ¿Qué lo hizo enojar a Moisés para que golpeara la roca? La rebeldía del pueblo, hermana. El pueblo murmuró contra él, no creían. Entonces, el pueblo hablaba mal de Moisés, lo culpaban a él y también dudaban de Dios. Y al ver Moisés, la dureza del corazón de ellos fue la que lo enojó y les dijo: este es el agua que os damos de beber, rebeldes. Se lo tomó personal. Él se tomó el atributo. Por eso, perdón, por eso sería que no entró a la tierra prometida. Pues Dios se lo dijo. Dios se lo dijo, hermana. Por eso es que uso ese pasaje bastante, porque Dios le dijo a Moisés: porque no me santificaste delante del pueblo, golpeando la roca en vez de hablarle, no vas a entrar a la tierra prometida. Y dice que Moisés le rogó al Señor varias veces. Y con Moisés vemos esto, miren, hermanos, no se vayan a asustar. Dios se enojó con Moisés más de una vez. Y esta es una de ellas. Dice: basta ya, no vas a entrar. No me vuelvas a pedir de lo mismo, ya estuvo. Tremendo. Si quieren, lo pongo en el grupo, el pasaje donde está eso escrito, para que así les lo puedan comprobar. Amén, amén. Si tal vez más tarde o por la mañana lo pongo. Entonces les decía de los enemigos de Dios. Mire, qué bueno, hermano Víctor, por la sinceridad, ¿verdad? Yo también le oraba al Señor: Señor, no me dejes avergonzado, no me dejes avergonzado. Pero en realidad nuestra oración debería ser: Señor, que nadie se burle de ti. Que nadie, Señor, levante su pie contra ti. Que nadie apunte su dedo contra ti, Señor. En el nombre de Cristo, obra de tal manera que que los altivos, como dice tu palabra, tú los bajes. Bájalos, para que tu nombre sea exaltado, para que tú seas reconocido justo en todos tus caminos. El Espíritu Santo me ha estado llevando por esos senderos así. Y, ay, Señor. Y mi esposa me dice, le digo: espérame, estoy orándole. Pues el Señor me está llevando por un terreno que yo no había caminado sabiéndolo. No sabía cómo entrar por esas sendas donde el Señor me está llevando ahora. Nada más le pido: Señor, nomás ayúdame a no convertirme en un religioso. Un religioso es aquel que piensa que solo él sabe lo que sabe y que nadie más lo sabe, pero que todos tienen que hacerlo exactamente como él lo sabe. Y lo primero, yo quiero vivirlo y agradarte. Y lo comparto. Y en tu momento y a tu manera, tú te revelarás a cada uno esta verdad. La vivirán tal vez dentro de 6 meses, tal vez dentro de un año, tal vez dentro de 5 años, no lo sé. Pero tarde que temprano lo van a realizar, porque el Señor los va a llevar allá. Así que le digo, orémosle al Señor que sobre todas las cosas Él cumpla su palabra, Él cumpla sus tiempos, Él cumpla sus plazos, porque hay plazos, y que nosotros podamos estar oportunos a tiempo
en el lugar necesario, con la actitud y el entendimiento adecuados para poder ser parte de ese mover. Queremos avivamiento. Y yo soñé, si me permiten unos 5 minutos, esto no lo había pensado compartir. Le digo a mi esposa, estaba soñando ayer, para amanecer ayer, que estaba en medio de mucha gente. Y estaban hablando, estaban en mi casa, estaban hablando era un hombre que tenía la voz muy alta, y estaba hablando de que el brujo hacía así, y el brujo decía lo otro, y que lo había visto, y que lo había experimentado, y la gente oyéndolo, la gente que estaba aquí en mi casa. Y entonces dije, no, yo no voy a permitir que eso se suelte en mi casa, no, señor. Y le digo, oiga, discúlpenme, perdónenme, necesito su atención. Y le digo, mire, qué bueno que están aquí en mi casa, gracias por venir. Y le digo, pero quisiera compartirles algo antes de continuar. Y así caía el hombre que estaba hablando de la brujería y la hechicería. O sea, era como un experto en ello. Y dije, no, yo no voy a permitir que el ambiente de mi casa se llene de eso. Y entonces le digo, yo sé que todos queremos ver avivamiento. Todos queremos ver el mover de Dios, pero todos lo pensamos de una manera diferente. Y si me lo permiten y tienen la paciencia y quieren recibirlo, les puedo compartir cómo podemos participar de ese avivamiento de la manera que Dios quiere que lo disfrutemos, y en eso me desperté. Entonces les digo, todos queremos diferentes cosas, pero si le pedimos a Dios que Él cumpla sus tiempos y sus propósitos, se va a sorprender de lo que Dios le va a mostrar, y su oración va a cambiar. Su manera de ver las cosas va a cambiar. Su esperanza va a cambiar. Se lo digo porque lo estoy viviendo. Amén. Bueno, ya, no sé, alguien más que quiera, hermana Miriam, otra pregunta, hermano Víctor, hermana Lorena. Porque aún eso, ¿verdad? Aquí en la plataforma tenemos lugar para preguntar sin estar delante de muchos. Hermano Víctor, perdóname, no fue mi intención hacerte sentir mal. Te agradezco tu honestidad y también te soy honesto. Yo también he hecho esa misma oración. Estoy Hasta bien, que hermanito. el Señor mande. Yo estoy bien, yo solo soy sincero. Gloria a Dios. He aprendido a ser Amén. sincero delante de Dios, irme ante Amén. Él y ser sincero. Amén. Y Sí. esa es la manera que vamos a entender que no estamos haciéndolo bien. Yo sé que casi siempre vemos que, bueno, lo que no debemos de hacer. No, pero una vez que aprendamos lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer ni siquiera va a venir a la mente. Van a ver. Hermana Miriam, ¿había prendido su micrófono? No. ¿Van a Abigail? Amén. Claro Sí, es que yo tenía la inquietud porque yo me hacía la pregunta, ¿por qué Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida? Y me hacía la pregunta y no tenía la respuesta, pero ahora sí ya la tengo, la respuesta. Miren, híjole, y ese ejemplo es uno de los más perfectos ejemplos de que en el Antiguo Testamento, conforme a la ley, el que la violaba, dice Hebreos, que aquella ley fue dada por medio de ángeles, pero aún la palabra dada por medio de ángeles fue tan firme que toda violación, toda infracción de la ley recibió su justa retribución. Y ese es el ejemplo. Moisés, que siendo el que Dios usó para dar la ley, le falló. Y como le falló, le tuvieron que dar lo que se merecía esa falla. Tremendo.
Por eso no nos conviene meternos allá en aquellas promesas porque estaban condicionadas. Y la verdad, si no se cumple la condición, no se cumple la promesa. En Cristo, aunque hay promesas que no se han cumplido, los hechos superan infinitamente a las promesas que todavía no se cumplen. Tremendo. Hay unas que sí son gloriosas, pero todo va a cuenta de lo que ya Dios hizo en Cristo. Por nosotros, para nosotros, en nosotros. Amén. Ahora sí ya me callo. Si ustedes quieren hablar, adelante. Los dejo con mi esposa y la hermana Abigail, que es la que está dirigiendo. Hermana Gisela. O hermano Víctor, algo que quieras aportar. O hermana Shanira. Bueno, hermana Abigail, entonces, llévenos a aterrizar este avión, por favor. Amén. Padre, te damos gracias por esta oración.